Amén. Vamos a recordar un poquito lo que hace 2 semanas hablé un poquito del Evangelio del Reino de Dios. Quiero hacer un pequeño resumen de eso y avanzar en el mismo tema, porque es el tema que habló Jesús. Es el tema que abordó el Señor por 3 años en su ministerio. Es el tema que los profetas antiguamente, valga la redundancia, habían profetizado que el Señor Jesús iba a hablar. Era el tema, no hay otro tema. El tema principal de la Biblia, de Jesús, de los profetas, de la ley, de las epístolas, es el Evangelio del reino de Dios. Un reino, como estamos viendo en el grupo casero, un nuevo reino, donde hay un rey que gobierna. Porque para que exista un reino, tiene que haber un rey y tiene que haber personas que obedezcan al rey, que es la iglesia, que somos nosotros. ¿Amén? ¿Podemos decir juntos, el Señor es mi rey? Jesús es mi rey. Amén. Creamos en eso, creamos en esa verdad. Que Él es no solamente el Señor de tu vida, sino el Señor de la iglesia, sino el Señor de la tierra, sino también el Señor del universo. Porque dice su palabra, por Él, para Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Nada se escapa de Él. Para Él son. Y es cierto, porque Él tiene el derecho, porque Él es el creador. Si Él creó todas las cosas, Él es el dueño legítimo. Él puede hacer con su creación lo que quiera conveniente, lo que Él desea. No lo que yo deseo, porque nosotros no hemos creado nada. Muy diferente que nosotros somos creativos quizás, pero no hemos creado nada. Porque todo lo que existe es por Él. Y Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Exacto. Con el poder de su palabra. Vamos a leer en Salmos 145, versículo 13. Un Salmos 145, versículo 13. Salmos. Vamos a los Salmos. Los Salmos son poesías escritas por David, pero inspiradas por el Espíritu Santo, porque dice que toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Salmos 145, 13. Salmos 145, 13. Amén. ¿Alguien lo puede leer quizás para que me ayude, para que no sea solamente yo? Amén. Aleluya. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Amén. El reino del Señor es por todos los siglos. Desde el siglo I, siglo II, siglo III, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI y por los siglos de los siglos. El reino de Dios va a estar siempre. Para siempre, por todos los siglos. Pero también dice, y su señorío por todas las generaciones. No es un reino simbólico, sino también está su señorío, que es el gobierno práctico. No es como el reino de Inglaterra. En Inglaterra hay un rey, pero es un rey de adorno. Porque realmente gobierna, hay un presidente, hay una constitución, hay primer ministros, etcétera, etcétera. Pero siguen la tradición de tener un rey. Pero es un rey decorativo. Es un rey que no reina, no gobierna. Es simbólico nada más. Pero Jesús no es así, no es simbólico. Él es rey y su señorío, o sea, su gobierno, Él es el Señor, es por todas las generaciones. Es lo que dijo David. Luego Jesús predicó por 3 años acerca del reino de Dios. Vemos en Mateo y todas las parábolas que Él habló es acerca del reino de Dios. El sermón del monte también es acerca del reino de Dios. Porque hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Y hay otra bienaventuranza que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo es a base del reino de Dios. Jesús habló del reino. También habló por las parábolas. Luego Jesús murió en la cruz, cumpliendo todas las profecías, toda la ley de los antiguos profetas. Pero también Jesús resucitó. Jesús resucitó y se presentó a sus discípulos por 40 días antes de ascender al cielo. Y como habíamos visto la vez pasada, ¿de qué habló en esos 40 días cuando resucitó? ¿Habrá hablado de otra cosa? ¿Habrá hablado las palabras finales? Lo importante. Vamos a ir a Hechos 1:3. Hechos capítulo 1, versículo 3. Este es el Jesús resucitado. Este es el Jesús que estaba a punto de irse al cielo otra vez. Y les dice a sus discípulos, ¿qué le dice? Hechos 1, versículo 3. Dice, Hechos 1, versículo 3. A ellos, o sea, a los discípulos, también después de haber padecido, se presentó vivo Jesús con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y en esos últimos días, ¿qué les habló el Señor? Debe ser de suma importancia, porque el Señor ya se iba a ir. ¿Qué les habló? Dice, y hablándoles acerca del reino de Dios. Otra vez. No le bastó al Señor hablar 3 años del reino de Dios, sino en sus palabras finales también habló del reino de Dios. Todo el tiempo hablando del reino de Dios. Pero también hay algo muy importante que habló al final de eso. Ahí mismo en Hechos 1, en el versículo 5, Hechos 1, versículo 5 dice, le dice a sus discípulos, ¿estamos ahí? Hechos 1, 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y lo siguiente que es la ascensión, se fue Jesús, se fue hacia su Padre, hacia el trono. Atesoremos estas últimas palabras de Jesús, porque era lo último que iba a decir. Y si es lo último que iba a decir, seguramente es lo más importante que debemos escuchar. Jesús habló del reino de Dios, y al último también dice que derramaré mi espíritu sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no se puede cumplir el reino de Dios sin el Espíritu Santo de Dios. Sería mucho esfuerzo, sería esfuerzo carnal, sería con nuestras propias fuerzas. Sería imposible casi tratar de vivir el reino sin el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda y nos potencia para poder vivir el reino de Dios, que nos ayuda y que nos permite cumplir todos los mandamientos, que nos reenargulle de pecado, que nos hace ver que necesitamos arrepentirnos. Es el Espíritu Santo que pone en nosotros el querer, así como el sentir en cada uno de su pueblo, para poder vivir el reino de Dios. Amén. Sin el Espíritu Santo es muy difícil, casi imposible. Tendríamos que cumplir toda la ley quizás y todos los profetas para poder entrar al reino de Dios. Pero el Espíritu Santo que nos ha sido dado a cada uno de nosotros cuando nos hemos arrepentido, hemos sido bautizados en agua y han puesto manos sobre nosotros para poder recibir al Espíritu Santo de Dios, que nos va a ayudar. El Espíritu Santo nos va a ayudar, hermanos. No tengamos miedo. Amén, nos está ayudando, no tengamos miedo. Hay un versículo que dice, no se turbe vuestro corazón. No tengamos miedo, porque el Espíritu Santo es un espíritu de poder.
Él nos potencia. Él nos revela a Cristo día tras día. Él nos ayuda, está de nuestro lado. Y el Señor lo envió a cada uno de nosotros. Más abajo en el versículo 8 de Hechos 1, seguimos ahí. Hechos 1, 8. Hechos 1, 8, más abajito que vemos el 8 dice Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué es ese poder? Para que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para hablar del Señor, para predicar las buenas nuevas del Señor, el evangelio del reino de Dios. Amén. Donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Hay libertad. Jesús es el Rey. Jesús es el Kyrios, que es una palabra griega que se usa para describir a Jesús. Él es el Rey, el Señor. Y Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y envió a un representante, que es al Espíritu Santo, para que nos ayude, para que nos conduzca, para que nos guíe, para que podamos andar en el Espíritu. Entonces tenemos la palabra del Señor, donde están sus mandamientos, donde está todo lo que tenemos que hacer, el manual de vida, pero también tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro nuestro, que nos ayuda a obedecer estos mandamientos, este manual de vida. El Espíritu Santo nos va a ayudar a obedecer estos mandamientos. Porque sus mandamientos, sin el Espíritu Santo de Dios, son imposibles de obedecer. En la palabra del Señor dice, amar a nuestros enemigos, perdonar al que nos ofende, bendecir a los que nos maldicen. ¿Cómo voy a hacer eso en mis propias fuerzas? ¿Cómo podré hacerlo? Sin el Espíritu Santo de Dios. Imposible, exacto. Imposible. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para hacer todas esas cosas que nos manda el Señor. Ahora quiero que leamos en Hechos, capítulo 2. Versículo 14. Hay un título que dice, primer discurso de Pedro. Jesús se fue a los cielos, Jesús se fue a la derecha del Dios Padre. El Padre lo exaltó porque cumplió y obedeció todo lo que el Padre dijo. Y como todo lo que obedecen al Padre Dios, hay recompensas también. Pero hay que obedecer, exacto. Hay que obedecer. Todo aquel que obedece a Dios va a haber premios, va a haber recompensa, va a haber beneficio, va a haber prosperidad, va a haber abundancia, pero hay que obedecer al Señor. Hay que obedecer a sus mandamientos. Hay que obedecer lo que dice papá. Y como Jesús obedeció a su Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, entonces el Padre lo subió hasta lo más sumo. Le dio el título que es el mejor título que puede existir, que es el Señor. Más de Él no hay. Entonces Pedro, estando solo con los otros discípulos, ya Jesús no estaba, empezó a hablar de parte del Señor. Es el primer querigma, la primera proclama de Pedro. El título dice primer discurso de Pedro. Pero antes de eso ya había sido lleno del Espíritu Santo de Dios Pedro para poder hablar. Porque Pedro, antes de ser lleno, era un hombre que negaba a su Señor. Lo negó 3 veces. Pedro sin el Espíritu Santo negó al Señor. Pedro sin el Espíritu Santo era otro. Pero cuando fue lleno el Espíritu Santo, Pedro fue otro. Empezó a proclamar del Señor. Y cuando empezó a hablar de Cristo, dice, se convirtieron como 3,000 personas. Vamos a leerlo mejor. En Hechos 2.
Hechos 2, 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 discípulos, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empieza a hablar toda la profecía de Joel. Lo que pasa es que los discípulos y Pedro ya habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Estaban hablando en lenguas, había un estruendo, había algo maravilloso. Y toda la gente que estaba alrededor los escuchaba y decía, ¿estos no son galileos? ¿Cómo es posible que hablen en nuestras lenguas? Había personas de Asia, de África, había personas de diferentes nacionalidades y les oían hablar cómo ellos expresaban las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. Eso es la obra del Espíritu Santo de Dios, no es obra de carne. Y es el cumplimiento de la profecía que está en Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro les explicó lo que había sucedido, les explicó lo que había acontecido, que el Espíritu Santo de Dios había descendido y por eso hablaban estas maravillas. Pero después vino la proclama. Y Pedro entra en el tema y empieza a hablar el tema principal, el reino de Dios. Vamos a leer Hechos 2, ahí mismo, más abajo en el 22, es el primer querigma apostólico. Hechos 2, 22. ¿Estamos ahí? Vamos a leerlo juntos, hermano. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, miren lo que dice Pedro, por favor. Varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Está presentando a Jesús. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Luego dice el 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo con Jesús. Porque David dice de él, veía al Señor, esta es otra profecía, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. 26, por lo cual mi corazón se alegra y se goza mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Y el 27, miren lo que dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando del hecho de Jesús, está hablando de lo que hizo Jesús, que Él murió en la cruz, descendió a los infiernos, pero la muerte no pudo con Él. Jesús resucitó. Luego dice en el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, David murió y está enterrado, no está vivo, pero Jesús sí. El 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, lo hemos visto. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, ¿qué cosa? La promesa del Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 36, sepa pues ciertísimamente
toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Ese es el mensaje de Pedro. Pedro no solamente habló de un Jesús crucificado, sino de un Jesús resucitado. Y no solo de un Jesús vivo, sino de un Jesús que está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el mensaje completo. Muchos presentamos a un Jesús crucificado nada más. Especialmente cuando antiguamente cuando iba a la iglesia católica, siempre veía un crucifijo, siempre veía un Jesús crucificado, y ese era el símbolo. Es cierto, la cruz es importante, pero es la mitad del mensaje, falta, porque Jesús está vivo, es real, pero no solamente está vivo, porque muchos proclaman, Cristo vive, Cristo vive. Es cierto, Cristo vive, pero vamos más allá, Cristo reina. No solo Cristo murió, no solo Cristo resucitó, sino que Cristo es Rey, es el Señor, gobierna. Tenemos un reino nuevo. Amén. Ese fue el mensaje completo de Pedro. Luego dice, muchos de los judíos estaban desesperados, porque muchos de ellos habían dicho anteriormente, crucifíquenlo. Imagínense, pero ese momento tomaron conciencia los que estaban ahí, y le dice en el 37, 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Hemos dicho, crucifíquenlo al Mesías. Por tanto tiempo hemos esperado los judíos a Jesús, al Mesías, pero sin embargo hemos gritado, crucifíquenlo. Y lo hemos matado prácticamente, en otras palabras. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? Se desesperaron los judíos, todos los que habían escuchado el mensaje, los 3,000, se desesperaron. ¿Qué podemos hacer para remediar todo esto? Ya hemos matado al Mesías. Pero Pedro dice, tranquilos, porque hay una solución. Eso dice Pedro, tienen que arrepentirse y bautizarse para perdón de los pecados. Y ustedes también van a recibir el regalo, la promesa que es el don del Espíritu Santo. Eso está más adelante, en el 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Esa es la solución para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todo lo que están lejos, o sea, judíos y no judíos también, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué cosa? Fueron bautizados. Escucharon el mensaje, escucharon que un Jesús murió, que un Jesús resucitó y que un Jesús reina y que quiere ser el rey de cada uno de nosotros. Y ellos dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, ¿no? Bautícense, arrepiéntanse, bautícense y reciban el Espíritu Santo de Dios. Y así fue lo que sucedió, porque en el 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas en una sola prédica. Esa es obra del Espíritu Santo de Dios. Y por decir el verdadero mensaje. Porque podemos predicar y hablar de muchos mensajes, pero si no hay reino, no hay conversión, no hay discípulos, no hay personas que quieran arrepentirse, decir, sí, dejo este reino antiguo y quiero pertenecer al nuevo reino, a una nueva nacionalidad con Cristo. Amén. Entonces el avivamiento creció, hermanos.
los discípulos empezaban a predicar. Tal fue el número que empezaron a delegar 7 diáconos, 7 personas que les ayudaran a los discípulos a servir el pan, a poder servir a la población que les escuchaba. Era mucho el número. Tanto que para ese tiempo Roma ya estaba sorprendido de lo que estaba sucediendo. Y los mismos judíos también, porque habían judíos que no aceptaban que Jesús fuera el Mesías, que Jesús fuera el Rey. Y hasta que en una predicación de Esteban, uno de los 7 diáconos lo apedrearon por hablar del reino de Dios. Lo mataron. Fue el primer mártir. Y se desató una gran persecución. Empezaron a perseguir a los cristianos, porque estos estaban trastornando el mundo. Me hace acordar una definición que una vez escuché de Gustavo, que decía: los discípulos de aquellos tiempos eran personas que trastornaban el mundo, a diferencia de los discípulos de estos tiempos que se dejan trastornar por el mundo. Tenemos que ser discípulos que cambien el mundo, que dejemos huella, que vivamos para el reino de Dios. En este caso, Esteban dio su vida por predicar el reino de Dios. Y anunciaban por todos lados el evangelio del reino de Dios. Vamos a Hechos 8, más adelante. Como les dije, Hechos 8, versículo 4. Como les dije, se armó la gran persecución. Hay que perseguir a los cristianos, porque estos cristianos van a cambiar todo Roma, todo el mundo. Son bravos los cristianos. Hay que hacer algo. Y entonces todos fueron perseguidos, hubo una persecución, todos huyeron, menos los discípulos, los apóstoles, ellos sí se quedaron ahí, pero todos los demás escaparon. Pero mientras iban a otras regiones, hablaban del reino de Dios también, como dicen Hechos 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, Hechos 4, iban por todas partes, ¿qué cosa? Anunciando el evangelio. Decir el evangelio del reino de Dios o el evangelio del reino es lo mismo, porque ya sabemos a qué se refiere, al tema principal, que es que Jesús gobierna. Entonces, ¿qué evangelio predicaban? El único que hay, no hay otro evangelio. El evangelio del reino de Dios. Otro diácono que fue perseguido es Felipe. Hechos 8, versículo 5. Ahí nomás al siguiente versículo. Hechos 8, 5 dice: entonces Felipe, ¿estamos ahí? Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenía espíritus malos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué predicaba Felipe? No, ahí no dice, hasta el versículo 12 dice. Ahí predicaba Cristo, ahí está todos los hechos. Pero en el versículo 12 lo dice. Versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, todos los que le decía que anunciaba, ¿qué cosa? Ahora sí, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres. ¿Qué evangelio hablaba Felipe? El evangelio del reino de Dios. ¿Qué evangelio hablaba Esteban? El evangelio del reino de Dios. ¿Qué evangelio hablaba Pedro en su discurso? Del evangelio del reino de Dios. ¿Qué evangelio hablaba Jesús durante 3 años? El evangelio del reino de Dios. ¿Qué evangelio debemos hablar nosotros? Amén. Aleluya. Pero la Biblia sigue y vamos a Pablo, a Saulo, un hombre poderoso por el Señor. Y pasó algo peculiar, porque en uno de los viajes de Pablo, Saulo, que después se llamó Pablo,
llegó a Éfeso, a una iglesia en Éfeso, y encuentra a 12 semidiscípulos. Esa es una expresión nueva porque no estaban completos. Y vamos a leer por qué. Y nota algo raro en ellos, como si les faltara algo a ellos. Y les pregunta si habían recibido al Espíritu Santo. Y ellos le responden, ¿al Espíritu qué? No sabían para nada. Vamos a leerlo mejor. Hechos 19. Hechos 19. Hechos capítulo 19. Vamos desde el 1 para entenderlo. Dice Pablo en Éfeso, dice el título. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. El 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados ustedes? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, o sea, en el bautismo de agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, o sea, otra vez en el agua, y habiéndose impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, recién ahí, el Espíritu Santo, y hablando en lenguas, y profetizaban, y eran entre todos unos 12 hombres. Por eso les decía que está bien el Evangelio del Reino de Dios, pero falta el Espíritu Santo, que nos ayude a completar el mensaje, que nos ayude a obedecer el mensaje de Cristo, el verdadero Evangelio del Reino de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo, hermanos. Si no, es un Evangelio incompleto. Amén. Pablo pasó mucho tiempo en Éfeso. Pablo fue, es más, en Éfeso pasó gran parte de su ministerio, como dice en Hechos 19:8. Ahí nomás donde habíamos leído. Pablo 19. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de él. Pablo hablaba del reino de Dios también, por 3 meses. Imagínense, 3 meses hablando lo mismo. El reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios, 3 meses. Y en 3 meses algo tiene que suceder. O bien te conviertes en discípulo, o bien lo rechazas, y te enojas y te vas. Y es lo que pasó aquí en Éfeso. Vamos a leer el siguiente versículo, el 9. 19:9 dice, pero como algunos se rehusaban a creer, o sea, no creían, y maldecían todavía el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, hablando lo mismo, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Porque ante el mensaje del reino de Dios, solo hay 2 opciones: o lo aceptamos o lo rechazamos. Se te pone enfrente de ti el Evangelio del reino de Dios. Jesús quiere reinar sobre tu vida. Ya no reinas tú, Él quiere reinar por ti. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son mejores que los nuestros y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es mejor que nuestra voluntad. Nuestros planes de Dios son mejores que nuestros planes. Por eso es mejor vivir bajo el gobierno de Dios. Porque yo no quiero, también uno de los beneficios también de vivir el reino de Dios es que puedo ser salvo. Yo no quiero ir al infierno, mis hermanos. Y sé que ninguno de ustedes lo quiere. Pero para ser salvo hay que aceptar a Jesús como nuestro Señor.
Amén. Entonces Pablo habló 2 años de lo mismo. Reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios. Luego Pablo, regresando a Jerusalén, hace escala en el puerto de Mileto. Es un puerto que está cerca de Éfeso. Está muy cerca. Para despedirse de los ancianos que había ahí. Y vamos a leer Hechos 20, 25. O sea, Pablo ya se iba a ir de Éfeso. Ya era suficiente 2 años hablando del reino de Dios, reino de Dios. Había que ir a otros lados también. Hechos 20, 25. Reúnen los ancianos. Va a hablarles lo último y lo más importante. Dice Hechos 20, 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando, ¿qué cosa? El reino de Dios verá más mi rostro. Y el 31, vamos al 31, dice, por tanto, velad, acordándoos, que por 3 años, no eran 2, eran 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Durante 3 años, hablando del reino de Dios, de noche y de día, a cada instante, reino de Dios. Reino de Dios en la mañana, reino de Dios en la tarde, reino de Dios en la noche, de día y de noche, a todas horas, por 3 años, hablando y predicando del reino de Dios. Era el único tema de Pablo. Ahora hay algo interesante en el versículo 24. Hechos 20, 24. Y no se vayan a sorprender. Pero dice así. Pero en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Total, ¿no era el evangelio del reino de Dios? ¿Por qué dice ahora el evangelio de la gracia de Dios? Es lo mismo, porque el contenido es lo mismo. Puedo decirle el evangelio del reino, el evangelio del reino de Dios, como en Mateo el evangelio de los cielos, y ahora dice el evangelio de la gracia. Pero el contenido es el mismo, porque un versículo anterior ya habíamos leído, el 24, decía, pero en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, y para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Perdón, era el 25. Y ahora yo sé que ninguno de todos vosotros seréis quienes he pasado predicando el reino de Dios. O sea, le pone el título, ¿no? El evangelio de la gracia de Dios, pero el contenido es predicando el reino de Dios. Cuidado con confundirnos. Alguien nos puede decir, ¿no? Hay que predicar el evangelio de la gracia porque ahí dice, es el título. Porque así como hay este título, también hay otros. El evangelio del reino de los cielos. El evangelio del reino de Dios. Pero el contenido es el mismo, que Jesús reina predicando el reino de Dios. Amén. El evangelio. Evangelio es buenas noticias del reino de Dios. El contenido es el mismo. Jesucristo es el Señor. Pablo llega a Roma. Ya había viajado por varios lugares, pero Pablo llega en condición de preso. Pablo nunca se imaginó que predicando el evangelio de Dios también iba a pasar persecución, también iba a estar preso. Llegó a Roma y como había hecho favores en el naufragio, porque el barco donde iba Pablo se derrumbó, se destrozó, pero Pablo ayudó a los capitanes y a todos los que estaban en el barco, tuvo ciertos beneficios. Se podría decir que tuvo una prisión domiciliaria, como se diría hoy en día, ¿no? Porque él podía escribir las cartas que él hacía. Tenía el beneficio de poder hacerlos. Entonces, cuando llegó a Roma, algunos judíos se enteraron de que Pablo estaba ahí y querían escuchar a Pablo. Vamos a Hechos 28, versículo 23. Algunos judíos en Roma querían escuchar a Pablo, porque habían escuchado muchas cosas de Pablo, pero ellos querían oírles. Y les dice,
Hechos 28, versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas. Pablo usaba toda la Biblia, podría usar los profetas, podía usar la ley, pero no perdía el foco, el reino de Dios. Ese era su tema central. Ese era su tema primordial. Luego, versículo 30, ahí mismo del capítulo 28, versículo 30, palabras finales de Pablo. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Y qué hablaba? Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. 2 años más en Roma, toda una vida hablando del reino de Dios, sin impedimento, con la libertad que le daba el Espíritu Santo de Dios. Y hemos leído Hechos, todo Hechos prácticamente. Antiguamente, la vez pasada, leímos los Evangelios, donde Jesús hablaba del reino de Dios. Ahora el reino de Dios en los Hechos, pero después en las epístolas hay un ligero cambio, porque es otro contexto. Ya estaba el Imperio Romano sobre todos, y la palabra reino de Dios no aparece muchas veces ahí. Pero hay otro término que usan, que es Jesucristo es el Señor, que es lo mismo, como habíamos leído en Salmos 145. Tu reino es reino de todos los siglos, tu señorío por todas las generaciones. Reino y señorío es lo mismo. Si Jesús es el Rey, también gobierna y es el Señor. Decir, es lo mismo. Jesús es el Rey, Dios es el Rey, Jesús es el Señor. Es lo mismo. Entonces, y hay razones por qué cambiaron esa expresión. Porque, como les digo, estaban en Roma. Y en Roma era un imperio que tenía muchos reinos dentro de él. Y había muchos reyes, como el rey Herodes, el rey Agripa y tantos otros reyes que habían. Pero sobre todos esos reyes había alguien más, que era el César. Podría haber reinos, podría haber reyes, pero había alguien que estaba por sobre todos esos reyes, era el César. Por eso es que Pablo, teniendo una lucidez espiritual que el Señor le da, no escribe como que Jesucristo es el rey, porque la gente podría confundirse, es otro rey más entonces. Y sobre ese rey Jesús, entonces está el César. Entonces, el César tenía otro título, que se llamaba el Kyrios, en griego, que significa el Señor, el amo, el dueño, el soberano, el más. ¿Qué otro título? No sé, más que eso no había en ese tiempo. Era hasta se creía un dios el César. Entonces, bajo el gobierno de Roma había varios reinos. Entonces, por eso los apóstoles, y sobre todo Pablo, no usó el término el reino de Dios, sino usó el término Jesucristo es el Kyrios, el Señor. Un título mayor. Igual que el César, no. Más que el César. No puede ser igual que el César, el Señor. Es mucho más que el César. Es un título que es por sobre todo los títulos. Y eso está en Filipenses 2. Vamos a leerlo. Filipenses 2. Gracias, Jorge. Ajá, Filipenses capítulo 2. 9.
Entonces, esa es una razón cultural. Por eso es que Pablo utiliza la palabra Kyrios, la palabra señor, dueño, amo. No tanto rey, porque reinos habían por montones. Y el César se creía dueño de todos los reinos. Filipenses 2, versículo 9. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, mejor que el César todavía, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, o sea, todo el universo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El César gobernaba y era el rey de Roma, pero Jesús era el rey del universo. Mayor todavía, el rey de reyes, como dice Juan, y señor de señores en el Apocalipsis. Efesios 1, 19. Vamos, Efesios 1, 19. Efesios capítulo 1, versículo 19. Efesios 1, versículo 19, dice así. ¿Estamos ahí? Efesios 1, 19. Y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Mi Dios está vivo, y no solo está vivo, sino que gobierna y está sentado a la diestra del Padre. Versículo 21. Y sobre todo principado y autoridad, más que el César todavía, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a nosotros, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya, bendito sea el Señor. Más que cualquier emperador que puede existir, más que cualquier reino, más que cualquier gobernante, presidente, organización, nación, etcétera, etcétera. Él gobierna sobre todo. La diferencia es que no nos queremos que nos gobierne, que es diferente. Pero Él gobierna y reina. Vamos a volver a Hechos 10, porque Pedro también tiene esa lucidez de no usar el término Jesucristo es el Rey, sino Jesucristo es el Señor. En Hechos 10, Pedro, el apóstol Pedro también utiliza este término, Jesús es el Señor, pero a través de este versículo. Dice Hechos 10, 35. Sí, vamos a leer desde el 34. Hechos 10, 34. Dice, entonces Pedro, ya no es Pablo, sino ahora es Pedro, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz. Mira, otro término, pero es el mismo evangelio. Por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Pedro, utiliza esta expresión. Es Señor de todos. Qué bueno que Pedro haya usado este término, Señor, para no confundirnos. Qué bueno que Pablo haya escrito esta expresión, Jesucristo es el Señor, para no confundirnos. Jesús es el Kyrios. Jesús es el Señor. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Volvamos a Filipenses 2 otra vez. Ya vamos a terminar. Filipenses 2.
Filipenses 2, 8 y 9. Filipenses 2, 8 y 9. Dice, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, está hablando de Jesús, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y más abajo en el 11 dice, desde el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Ahora, eso es el motivo por lo cual Pedro, Pablo, los apóstoles en las epístolas utilizan esa expresión. Jesucristo es el Señor. No utilizan el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya les había explicado que podrían confundirse como que fuera otro reino más. Pero Jesús está por encima de todos los reinos. Por eso utiliza esa expresión, Jesucristo es el Señor. Es el amo, el dueño, el Kyrios, el que gobierna por sobre todas las cosas. Pero aparte de eso, también el Padre Dios dio una orden, como habíamos leído, ¿no? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Padre dio una orden. Si Dios da una orden, se tiene que cumplir, así no quieras. Si Dios da una orden universal, se va a cumplir. Que no sea nuestro Señor de repente, puede ser, pero Jesús es el Señor, así tú no quieras o no lo aceptemos. Jesús es el Señor. Vamos a Colosenses 1. Ya vamos a terminar. Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 13. Sí, Colosenses 1, 13. Entonces, como el Padre exaltó a Jesús hasta lo sumo, le dio el título más grande que existe, le entregó el reino. Ahora Jesús es el que gobierna, es el rey. Y como Él es el dueño del reino, Él puede trasladarnos del reino de las tinieblas a su reino de su luz admirable. Colosenses 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del reino del enemigo, del diablo, el reino que antes de conocer a Cristo estábamos, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, el reino de Jesús, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Para entrar al reino de Dios tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos. Tenemos que ser bautizados porque Él quiere ser nuestro Rey. Justo estábamos compartiendo en el grupo casero, ahí estamos compartiendo los dos reinos. Y es más que obvio que todos queremos estar en el reino de Dios, porque lo habíamos estudiado y es beneficioso. Pero al margen de eso, nos va a ir bien. Nos va a ir bien trasladarnos de ese reino. Y en ese reino de las tinieblas, en el reino hay una orden que es: yo hago lo que yo quiero. Esa es la orden universal del reino de las tinieblas. Pero en el reino de Dios es: yo hago lo que Dios quiere que haga. Esa es la diferencia. Amén.
Bueno, esa es la mitad de lo que iba a predicar. Porque había otro tema más, pero... Como les había dicho, es importante el Evangelio del Reino de Dios en nuestras vidas, pero también lo es el Espíritu Santo de Dios que actúa en nuestras vidas para cumplir los mandamientos, los requerimientos, toda la ley que dice en el reino de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo sería esfuerzo humano y volvería a caer. Volvería otra vez. Pero el Espíritu Santo de Dios me ayuda. El Espíritu Santo de Dios es importante. Bueno, vamos a tocar un poquito nada más ya en Gálatas. Vamos a Gálatas. Unos 5 minutitos más, hermano. También quiero decir esto. En Gálatas 1:6. Pablo, cuando fue a Galacia, estableció una iglesia ahí, hablándole del Evangelio del Reino de Dios. Muchos se convirtieron y Pablo tuvo que salir. Pero Pablo se enteró que había pasado algo ahí. Vamos a ver lo que había sucedido. Y Pablo le escribe por eso esta carta y les amonesta. Porque dice 1:6 Gálatas: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, en realidad no existe otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, que significa que sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, otra vez, sea anatema. No recibamos otro evangelio que sea diferente, hermano. Guardemos este evangelio del reino de Dios, atesorémoslo. Tampoco reduzcamos el mensaje, digamos tal como es el reino de Dios. A veces por acomodar el mensaje para que las personas vengan más, para que sea más atractivo el mensaje, reducimos el evangelio del reino de Dios y perturbamos, como dice acá, el verdadero evangelio. ¿Para qué? Para tener popularidad, para que venga más gente, para que se llene, pero no reduzcamos el mensaje. Seamos fiel al mensaje. Si tenemos que decir a los hermanos, amigos, arrepiéntanse, hay que decirlo. Porque este es el verdadero mensaje del reino de Dios. La cosa es cómo lo decimos, en amor. Pero hay que decirlo. Hay que arrepentirse. Hay que cambiar. Hay que desecharnos del pecado. Hay que cambiar de reino. No bajemos el mensaje. Ya hay un estándar de mensaje. Y puede ser duro. Pero así es. Así es. Aceptemos este evangelio tal como es. No lo perturbemos, no lo cambiemos, no lo acomodemos al estilo de una iglesia. No lo transformemos, porque si no seremos anatemas, dice ahí. Yo no quiero ser eso. Amén. Entonces Pablo luego empezó a hablar a los discípulos, había conflictos entre ellos porque algunos decían hay que circuncidarse, no hay que circuncidarse, los judíos son circuncidados y algunos gentiles que están afuera se tienen que circuncidar para entrar. Entonces tuvo toda una confusión, inclusive Pablo amonesta a Pedro, lo reprende porque Pedro también estaba actuando a favor de los circuncisos y no de los nuevos que se convertían. Y entonces había toda esa revuelta y Pablo por eso escribe estas cartas exhortándole, ¿no? Que volvamos al verdadero evangelio del reino de Dios. Luego en el capítulo 5 de Gálatas,
Vamos, hermanos, ya vamos a terminar. Gálatas 5. Me emociona, me emociona. Gálatas 5 dice, 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No vuelvas otra vez al antiguo reino. Ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. De nada os aprovechará Cristo. Entonces ahí estaba la discusión, ¿no? Que si se había circuncidado o no. Pero en el reino de Dios, todos estamos llamados a ser sus discípulos. No solo los judíos, sino cualquiera que escuche el evangelio del reino de Dios. Estamos invitados. En el 16, 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No tienes que hacer lo que quieres, tienes que hacer lo que el Señor quiere que hagas, lo que el Espíritu Santo de Dios que habita en ti desea que hagamos. Cuando el Señor mandó al Espíritu Santo de Dios, les dijo, les conviene que yo me vaya, le dijo. O sea, estaban los discípulos ahí, estaba Jesús y les dice, discípulos, les conviene que yo me vaya, porque yo voy a enviar a otro parecido a mí, al Espíritu Santo de Dios. ¿Convenía o no convenía? ¿Por qué? Porque Jesús estaba con los discípulos, pero al enviar al Espíritu Santo de Dios, Jesús también iba a estar, pero en los discípulos. Por eso Jesús le decía, les conviene que yo me vaya. Porque yo, claro, con Jesús al lado todo es fácil, ¿sí o no? Andando con Jesús todo es posible. Podemos predicar, podemos hacer todas las cosas, vivir en el Espíritu, hablar del reino de Dios cuando Jesús está a nuestro lado. Pero Jesús se iba a ir, pero iba a mandar a otro, que es el Espíritu Santo de Dios, que iba a habitar en cada uno de nosotros para poder testificar todas estas verdades del reino de Dios. Amén. Entonces andemos en el Espíritu, esa es la clave, andar en el Espíritu Santo de Dios para poder hablar del Evangelio del reino de Dios, para que ese poder que hay en nosotros, que es el mismo poder que operó en Cristo y lo resucitó, es el mismo poder que actúa en nosotros para poder predicar el Evangelio del reino de Dios. Amén. 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 Hasta ahí nos quedamos. Vamos a orar. Donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Hay libertad para orar, obedecer. No hay libertinaje, sino libertad para poder tener la disposición de cumplir la voluntad de Dios. Esta mañana, si es que ya habías escuchado el mensaje del reino de Dios, qué bueno, pero si no lo habías escuchado, tienes opción a arrepentirte. La Biblia dice eso, arrepiéntete. Y no voy a decir algo diferente a que no sea la Biblia. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedir perdón a Dios. Señor, he vivido una vida a mi gusto, como yo quería. Quiero pertenecer a ese reino que tanto habla Pablo, que tanto habla Jesús, que tanto habla las epístolas, los hechos. Quiero pertenecer a ese reino. Seguro en algún momento hablaremos qué es el reino, porque solamente hemos hablado sobre qué anunciaban en el reino de Dios. ¿Quiénes lo anunciaban, no? Que eran todos los que están en la Biblia. Pero el reino de Dios y su justicia es lo que tenemos que buscar, como dice las Escrituras. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque